funciones que nuestro sistema desarrolla. Función digestiva. El sistema digestivo es para nutrirnos, lo va a desarrollar él porque nos aporta los nutrientes. Función de excreción. ¿Quién? Los pulmones y los riñones. Igualmente, a través de la sangre, pasa a la sangre materna y la placenta, que es donde encontramos esta sangre materna, eliminará estos productos de residuos. Función endocrina. Van a secretar sus hormonas. ¿A partir de cuándo la placenta? Cuarto mes. Del cuarto mes empiezan a secretar ya la gran mayoría de las hormonas, menos la hormona gonadotropina coriónica, que se empieza a secretar tempranamente desde que aparece el silicio trofoblástico. Entonces, como podemos ver, la placenta cumple o desarrolla las funciones que nuestro sistema desarrolla en nuestro organismo. Como aquí está todo el desarrollo, obviamente alguien tiene que suplantar, porque en este caso es la placenta. Por eso que la placenta es un órgano muy importante para la supervivencia del bebé. Si esta placenta está mal formada, simplemente ese bebé no va a crecer, no va a desarrollar, puede morir. ¿Estamos? Por ejemplo, en edades muy tempranas, en estas primeras semanas, al formarse las vellosidades, estas pueden no desarrollarse y en su reemplazo, en vez de formarse vellosidades, se forman como una especie de quistes, ¿no? Que son cavidades llenas de líquido. Y por lo tanto, la sangre, los nutrientes de la sangre materna no puede pasar al embrión y ese embrión va a morir. La gestante puede tener el vientre porque puede continuar, ¿no? Porque estas vellosidades normalmente van creciendo. En el caso de estas vesículas quísticas también van a seguir creciendo, pero el embrión ya está muerto. Entonces, el hecho de observar a una gestante no es pues al cuarto, quinto mes, ¿no? Las primeras semanas ya, que tengan un vientre abultado, que no está acorde a su etapa de gestación o a su tiempo de gestación, ya hay que dudar. Y generalmente suceden estas cosas. Y esto se llama mola hidatiforme. O sea, la placenta se convierte en estas vesículas quísticas que toman el nombre de mola hidatiforme, ¿no? Simplemente pues provocar ahí el aborto, ¿sí? Muy bien, entonces esa es la importancia. Y esta placenta, porque hoy día van a hacer prácticas de placenta, tiene dos grandes etapas. Una placenta en formación y una placenta madura, ¿no? La placenta en formación tiene sus 4 capas. O sea, su barrera placentaria voy a hacer un corte transversal de la placenta, de los troncos vellosos, perdón. Aquí tengo yo el citotrofoblasto rodeado de sincicio el mesodermo o tejido conectivo embrionario y voy a tener yo aquí los capilares. En una placenta en formación, todos capilares. Y miren, aquí va a estar la sangre materna. Esto es el espacio intervelloso, porque acá habrá otro tronco velloso. Entonces tengo sangre materna, sincicio o sincipio, el citotrofoblasto, el mesodermo y
y esto es el capilar, la pared del capilar. Todos estos entonces constituyen la barrera placentaria. Cuando una placenta tiene estas 4 capas, es una placenta en formación. Y a partir del 4º mes, esta placenta cambia, se modifica y constituye una placenta madura. ¿En qué consiste la maduración de la placenta? Desaparece el citotrofoblasto y solamente va a quedar el sincicio trofoblasto. Aquí tenemos. Disminuye la cantidad de mesodermo y aumenta el número de capilares. Aquí, por ejemplo, yo debería haber dibujado así, ¿no? Y estos capilares se disponen adyacente hacia el sincicio trofoblasto. De tal manera que ahora la barrera placentaria estará constituida solamente, esta también barrera placentaria, está constituida solamente por el sincicio y la pared del capilar. Se adelgazó la barrera placentaria, que aquí eran todas estas 4 capas. Por eso se dice que la barrera placentaria o la placenta humana es de naturaleza hemocorial. Hemo de sangre, porque la sangre igualmente está aquí, sangre materna, y aquí está la sangre fetal, o del embrión, como lo quieran llamar, igualmente sangre fetal. ¿Se dan cuenta? Naturaleza hemocorial, porque las sangres están separadas solamente por el sincicio. ¿Está claro? Hay otras especies que su placenta es de naturaleza epiteliocorial, conjuntivo-corial, ¿no? Hay variedades de placenta, pero la placenta humana es de naturaleza hemocorial. O la barrera placentaria, igual es lo mismo, también es de naturaleza hemocorial. ¿Por qué se producen estos cambios? Miren, esto hasta el 4º mes. ¿Por qué? Porque hasta el 4º mes, recuerden, recién ahí se van a formar todos los órganos del sistema. Se están formando y necesitan protección. En cambio, a partir del 4º mes para adelante ya estamos creciendo. Entonces, no solamente que recién a partir del 4º mes vamos a crecer, ya estamos creciendo. De tal manera que las necesidades nutricionales son mayores. Por lo tanto, los nutrientes deben pasar más rápidamente y en mayor cantidad. Por eso es que tiene que disminuir esas capas que separan la sangre materna de la sangre fetal. Pues ahora, el pasaje de nutrientes es mucho más rápido. Por eso, la necesidad de estos cambios. Pero igualmente, después se va a ir depositando una sustancia producto de la sangre, porque la placenta está llena de sangre. Es la sustancia, ¿cómo se llamaba esa sustancia? Fibrinoide, ¿no? La sustancia fibrinoide se iba depositando en las vellosidades, en la residua basal, en la placa coriónica. Quiere decir que en toda la placenta se va a ir depositando poco a poco la sustancia fibrinoide. Si en este momento, miren, aquí tengo la barrera placentaria solamente separada por el sincicio, si se deposita aquí sustancia fibrinoide, los nutrientes van a pasar con la misma velocidad y la misma cantidad, ya no. Hasta ahorita no existe una teoría que diga por qué el nacimiento se da a los 9 meses y medio lunares o 10 meses, ¿no? No hay una teoría. Y se dice
La teoría es ahora, yo creo que sí debe ser, que es la cantidad de sustancia surfactante, filinoide, la que determina el momento del nacimiento. El bebé a los 9 meses ya es un bebé grande, requiere una mayor cantidad de nutrientes. La placenta ya no puede suplir esa necesidad, entonces el bebé sale, ¿no? Entonces el depósito de sustancia filinoide es lo que nos está hasta ahorita explicando el porqué del momento del nacimiento. Por eso es que es importante los controles periódicos, ¿no? Las ecografías. Una gestante puede tener, se me ocurre, 6 meses y el ecógrafo le informa placenta prematuramente vieja, porque a los 6 meses no puede ser todavía una placenta vieja, pero ya hay ese diagnóstico. Si va al ginecólogo con ese diagnóstico, está vieja, ya no lo puede nutrir y tiene que proceder al parto, a la cesárea. Pero si no es así, ese bebé puede morir. En los casos de la sierra, donde hay el índice de muertes de gestantes es mayor, no en las ciudades de la sierra o de la selva, sino en sitios alejados donde no hay una posta y donde no se acostumbra estos controles frecuentes, se ve la muerte de estas gestantes. Pero pues por sus creencias lo atribuyen a la brujería, a una u otra cosa, pero es muy probable que una de las causas puede ser esta: placenta prematuramente vieja. ¿Está claro? Entonces eso nos está demostrando que creo que esta hipótesis, esta teoría es valedera, que es la cantidad de sustancias filinoides, el depósito de la sustancia filinoide la que está determinando el momento del nacimiento. ¿Está claro? ¿Claro, chicos? Entonces, la sustancia filinoide indica el envejecimiento de la persona. Muy bien. En la tercera semana somos un embrión trilaminar, hemos dicho, ¿no? Aquí está la parte cefálica, donde tengo la placa procordal, tengo el corazón que se está formando, como está echadito el embrión, se está formando por delante de la futura boca, y tengo aquí la membrana cloacal. Por eso es que esta membrana no puede ser llamada todavía membrana orofaríngea o bucofaríngea, porque no tengo ni boca ni la faringe. Y tengo al sistema nervioso central en formación. El sistema nervioso central, en este caso el tubo neural, crece muy rápidamente y es por eso que vamos a empezar. Por favor, hijo, por ahí ustedes que están más cerca. Tenga a la mano, Sebastián, por favor. Entonces, el crecimiento rápido de este tubo neural, como pueden ver, va a obligar, y como tengo a los extremos fijos, es como un globo que le fijan ahí y lo van a inflar, adopta diferentes formas. Igualmente vamos a empezar a flexionar. Una flexión cefalocaudal y también una flexión transversal, ¿no? Esta es nuestra morfología al término de la tercera semana. La cavidad amniótica llena de líquido amniótico y el saco vitelino. Es como que yo ahorita fuese el embrión, aquí tengo una gran cavidad, el saco vitelino, y hacia atrás la cavidad amniótica. Muy bien. El periodo embrionario, entonces decimos, empieza en la cuarta semana. Y aquí sí podemos hablar semana por semana de los cambios morfológicos externos, más no internamente, porque los sistemas, ustedes ya saben, es complicado, no lo podríamos explicar. De tal manera que semana por semana explicamos los cambios morfológicos que se dan en este embrioncito. En la etapa fetal ya no, porque ya adquirió la forma humana. Vamos a ver entonces qué es lo que caracteriza a la cuarta semana de vida intrauterina. En primer lugar, hemos dicho que hay una flexión, ¿no? Hay una flexión cefalocaudal. En este caso, aquí tenemos la parte cefálica y hay una flexión
o curvatura cefálica, como consecuencia del crecimiento rápido de la porción del tubo neural que va a formar el encéfalo. Miren, crece hacia la parte ventral, de tal manera que va a rotar. Mi corazón en formación rota ventralmente y va a ubicarse en su posición definitiva. La membrana procordal también va a migrar hacia ventral y va a quedar dentro de una depresión. Y como este saco vitelino, que era amplio, queda incluido ventralmente, también se va a ir formando el intestino primitivo, la porción cefálica del intestino primitivo. Lo que significa que la curvatura cefálica trae consecuencias. Una de ellas, la reubicación o ubicación definitiva del corazón, la formación o el inicio de la formación de la boca, que ahora toma el nombre de estomodeo o boca primitiva. La reubicación de la membrana procordal, que ahora, al encontrarse dentro del fondo de esa boca en formación, tomará el nombre de membrana bucofaringea u orofaringea. ¿Por qué? Porque como se está formando inicio de la formación del intestino, o la porción cefálica del intestino primitivo, que es el intestino anterior, tenemos aquí a la faringe. Esas son las consecuencias de la curvatura cefálica. ¿Por qué se curva cefálicamente? Por el crecimiento rápido del encéfalo. ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Caudalmente tenemos la porción del tubo neural que va a dar origen a la médula espinal, que también crece rápidamente, pero esta membrana cloacal que está unida, tanto el ecto como el endo, también se curva ventralmente y el saco vitelino se va a reubicar también ventralmente, de tal manera que ahora se va a formar o se está formando la porción caudal del intestino primitivo, que es el intestino posterior. De tal manera que la membrana cloacal, que no cambia de nombre, queda también dentro de una depresión. Y nosotros sabemos que esta membrana cloacal va a dar origen a qué, hija. A ver, no, usted, Ignacio, no, a Ignacio, a ver, Ignacio. ¿A qué va a dar origen la membrana cloacal? Al ano, la membrana anal. Y nuestra ano está dentro de una depresión. No cambia de nombre, ¿no? Muy bien. Entonces el saco vitelino va a ir reduciendo su amplitud. Muy bien, eso es en cuanto a la curvatura. Aquí para poderlo observar, miren, plano, nos vamos curvando, miren la amplitud del saco vitelino, aquí cómo va a ir disminuyendo. La faringe, el estomodeo, membrana bucofaringea, la membrana cloacal. Nos curvamos cefalocaudalmente y transversalmente de tal manera que, observen, el líquido amniótico cubre todo nuestro cuerpo. Y esta gran amplitud, ahora que del saco vitelino se convierte en un conducto vitelino. De tal manera que la comunicación interna de nuestro cuerpo se mantiene con la parte externa. ¿Qué cambios externos se han producido o se producen en esta cuarta semana? Hemos dicho que el tubo neural, al término de la tercera semana, si bien es cierto, había empezado a unirse, pero todavía mantiene la comunicación en la parte cefálica y la parte caudal, llamadas neuróporo anterior y neuróporo posterior. Estos neuróporos se van a cerrar en la cuarta semana.
25 días, 26 días, no me interesan los días, pero sí quiero que sepan que en la cuarta semana nuestro tubo neural es un tubo cerrado, porque si no se cierra, ya sea el neuróporo anterior o el neuróporo posterior, vamos a tener problemas del sistema nervioso central. O no tendremos encéfalo o tendremos una hernia a nivel caudal. ¿Está claro? Por eso es importante. La cuarta semana se cierra. Recuerden que nosotros, nuestro crecimiento y desarrollo está controlado por nuestra información genética, pero también por los factores ambientales. Por eso es fundamental el cuidado de una mujer gestante en este periodo embrionario. Entonces, ese es el primer hecho. ¿Qué más? Veamos ahora. Se reinicia la formación de la cara, porque ya en esta cuarta semana se está formando la boca. La boca ya me está indicando, no solamente es una referencia anatómica, sino que me está indicando ya las estructuras que están participando en la formación de la cara. Lo veremos esto en el siguiente video, ¿verdad? Miren, el estomodeo boca primitiva, y estos son unas prominencias que aparecen en esta región del futuro cuello llamada arcos craneales. Entonces, en la cuarta semana aparecen los arcos branquiales, cuya función o su participación en la formación de la cara y el cuello es muy importante. Arcos branquiales. Seguimos entonces, miren, la cabeza está creciendo rápidamente y va a apoyar, miren, este es al término de la cuarta semana, va a apoyar la futura carita, no parece una cara, ¿verdad?, en la prominencia cardíaca o la prominencia cardíaca, porque el corazón ya había empezado a formarse una semana antes. Empiezan a aparecer en la región cefálica los órganos de los sentidos. Aquí tenemos, miren, el futuro oído o inicio de la formación del oído, la plácora olfatoria, o sea, inicio de la formación del órgano del olfato, ¿verdad? Muy bien. Seguimos avanzando y vemos que al término de la cuarta semana aparecen los esbozos de los miembros inferiores. De tal manera que si una gestante sufre la acción de un teratógeno es un factor que produce una malformación. ¿Estamos? Entonces, si esa gestante al final de la cuarta semana sufre la acción de un teratógeno, es muy probable que ese bebé pueda nacer sin los miembros inferiores, porque justo al término de la cuarta aparece el esbozo de los miembros inferiores, pero todavía no aparecen los miembros inferiores. No. E internamente se inicia la formación de la gran mayoría, ¿no?, de los órganos y estructuras que constituyen nuestro sistema. Eso es internamente. Observen aquí, para que veamos la región cefálica. Miren, esta es una vista frontal. Aquí está el estomodeo o boca primitiva. Estos son los arcos branquiales. Primer arco branquial, segundo, tercero y cuarto arco branquial. Y miren, esto va a ser, obviamente, miren, esta es la plácula olfatoria. ¿Dónde tenemos la plácula olfatoria? ¿Dónde tenemos nuestro órgano del olfato? Pero hablo que sí, porque no entiendo. ¿Dónde? En la parte superior y posterior de la cavidad nasal. Está, miren, aquí están las pláculas olfatorias. Miren, quiere decir que mi epitelio olfatorio, lo que me va a permitir oler, se encuentra en la superficie de nuestra cara. ¿Se dan cuenta? Después quedará dentro de una depresión, pero ya tenemos el inicio de la formación de la cara. ¿Sí? Muy bien, quinta semana.
¿Qué sucede en la quinta semana? El embrión sigue creciendo. El crecimiento del embrión en esta etapa es muy rápida. Si nosotros pudiésemos seguir creciendo al mismo ritmo que en esta etapa, seríamos gigantes. Pero no. Luego en la etapa fetal va a ir disminuyendo el ritmo de crecimiento. Muy bien. Miren, la cabeza ha crecido rápidamente, la cara sigue formándose, todavía no desarrolla, no ha terminado de desarrollarse, pero ya tenemos una morfología diferente. Van a aparecer otras estructuras. Miren la cara cómo se ve aquí, ¿no? Y ahora, ¿cómo vemos aquí? Una cara mucho más grande, ¿no? Y está descansando ahora sobre la eminencia ahora hepatocardíaca, porque el hígado ya empezó a formarse en la cuarta semana y va a crecer muy rápidamente. Observen, miren, somos panzones en este momento. Y miren el término de la quinta semana, perdón. El ojo está más desarrollado, ¿no? Esto es la formación de la cara y el cuello, la eminencia hepatocardíaca, ¿ya? Ahora, externamente seguimos avanzando y los miembros inferiores, miren, durante la cuarta semana se ha segmentado y ya podemos al final de la cuarta semana ver los miembros inferiores con sus 3 segmentos, brazo, antebrazo y mano. En cambio, los miembros inferiores aparecen, sus esbozos aparecen al inicio de la cuarta semana y al final de la quinta ha crecido, pero todavía no se observa claramente los 3 segmentos de los miembros inferiores. Internamente, los órganos y sistemas están desarrollándose. Observemos, en el dorso vamos a encontrar a los somites, ese mesodermo intermedio. Ya habíamos dicho que estos somites le ayudan a auxiliar cartílago, músculo y tejido conectivo. Bueno, de tal manera que estos somites, que son 44 pares, van a ir apareciendo progresivamente. De tal manera que estos somites nos permiten, hay un periodo somítico cuyo número de somites nos permite calcular la edad de este embrión. ¿Sí? Quinta semana de desarrollo intrauterino. Aquí tenemos, miren, este es un embrión de 5 semanas. Tenemos piel, pero la piel es sumamente delgada, observen ustedes, de tal manera que podemos ver a través de esa piel, porque si bien es cierto, nuestro epitelio de la piel es un epitelio policertificado, plano, queratinizado. Tiene queratina. Miren, la queratina es como una barrera que me impediría ver el interior. Entonces aquí todavía no hay queratina y es más que el epitelio. Es un epitelio certificado pero apenas de 2 capas nada más. Va a ir aumentando con la edad. Por eso es que es una lámina translúcida donde podemos ver el sistema nervioso. Miren el ojo en formación, miren ustedes al hígado, ¿no? Los miembros. Entonces es sumamente delgada la piel en esta etapa embrionaria y su placenta. Miren, somos tan pequeños, aquí tenemos la cavidad amniótica, que todavía no llenamos la cavidad uterina. Por eso es que una mujer 5 semanas y es más de un mes, no se nota, sobre todo cuando es unigesta, o sea, por primera vez va a tener un bebé, no se nota, tendría el abdomen plano, completamente plano, no se nota porque el bebé ni siquiera ha llenado la cavidad uterina, ¿no? Pero ahí tenemos la placenta que se va a formar en el polo embrionario, eso me olvidé decirles, al comienzo este embrioncito está rodeado por los troncos vellosos terciarios está totalmente rodeado. Pero luego
solamente desarrollan, los troncos vellosos terciarios desarrollan en el polo embrionario, aquel polo donde se está desarrollando el bebé, y va a desaparecer. Miren, aquí está regresionando en el polo, todas las vellosidades en el polo apenbrionario. ¿Ya? Miren, somos sumamente pequeños. Sexta semana. Observen, ya vamos adquiriendo la forma humana, como pueden ver ustedes. Al inicio de la sexta semana, la cara ya está más formada. Miren, ya se nota. No tenemos todavía una cara completamente humana, más parecemos un simio, ya lo vamos a ver, pero se nota ya que es la cara. Este es el oído. Aquí se está formando ya el pabellón auricular en la sexta semana. Y miren, estaba apoyado en esta eminencia hepatocardíaca, pero a partir de la sexta semana empieza a levantar la cabecita, como que ya se está separando, ¿no?, de esta eminencia hepatocardíaca. La cabeza sigue creciendo rápidamente, somos cabezones. Seguimos avanzando y ahora vamos a ver en los miembros inferiores que aparecen ya el esbozo de los dedos, pero están unidos por esta membrana llamada rayos digitales. Pero al inicio de la sexta ya aparece. Observen ustedes aquí, miren los deditos unidos por estos rayos digitales. Son como la patita de los patos, ¿no?, unidos. Mientras que en los miembros inferiores recién podemos apreciar los tres segmentos de estos miembros inferiores. Pero todavía en el pie, ¿no?, es como el palito de tambor, es una placa, no aparecen los esbozos de los dedos. Ya empiezan a ir regresionando, ya no se observan los somites que se encuentran en la parte cefálica. Internamente siguen creciendo los órganos y hemos dicho que el hígado, ya ustedes lo saben, crece muy rápidamente desde que inicia su formación hasta la 9ª semana. Muy rápidamente en relación al crecimiento de la cavidad abdominal. De tal manera que este hígado va a ocupar toda la cavidad abdominal y las asas intestinales, que es también parte del sistema digestivo, no tiene espacio para desarrollarse. Por eso es que sale hacia el cordón umbilical. Lo que significa que en la sexta semana se forma una hernia. Toda estructura que sale fuera del cuerpo se conoce como hernia. Pero esta es una hernia fisiológica, una hernia normal. ¿Estamos? Entonces, todos nuestros sistemas siguen creciendo. Y aquí el hígado empieza ya a funcionar, ¿no? Desarrolla una de sus primeras funciones, que es la hematopoiesis, formación de las células sanguíneas. Y hasta este momento, ¿quién formaba las células sanguíneas? Ustedes se les dicen muchas cosas y ustedes me preguntan, porque si ya la sangre está circulando desde el final de la tercera semana, ¿de dónde surgen esas células sanguíneas? De las paredes del saco vítreo. De tal manera que después, cuando el hígado empieza a formar ahora ya las células sanguíneas o la sangre que llamamos, ¿no?, la hematopoiesis, ya deja el saco vitelino de ir formando estas células sanguíneas. ¿Está claro? Esos son los eventos más importantes de la sexta semana. Entonces, por rayos digitales, y tenemos nosotros cola. Séptima semana, ya estamos casi al final del periodo embrionario. Observen, la cara ya puede haber culminado, está más desarrollada, porque la cara termina de formarse a la séptima o a la octava semana. Una cara ancha, es cierto,
Porque una cosa es que termine de formarse porque ya tiene todos sus componentes y otra cosa es que siga desarrollándose, ¿no? En este caso, afinándose. Ya puede haber culminado su formación la cara. Miren el ojo, pero yo veo con un ojo abierto. El globo ocular, el cristalino, se está formando expuesto al medio externo, de tal manera que en esta semana el párpado superior e inferior van a empezar a crecer. Los párpados inician su formación a la 7ª semana. Tanto el superior como el inferior que se fusionan aproximadamente, unos dicen, a la 9ª semana. Y se vuelven a separar aproximadamente al 7º mes. ¿Por qué no olviden? Porque lo que significa que todo el globo ocular crece con los párpados cerrados. Algunas especies nacen todavía con los párpados cerrados. Y recién, como los perritos, los gatitos, después creo, no estoy segura, a las 2 semanas recién empiezan a separarse. Pero en el ser humano no. Pero ojo, son etapas, son fechas en la biología. Todos los datos de fecha, longitudes son promedio, porque hay bebés que nacen al 6º mes, pero ojo, entendamos, 6º mes son 4 semanas. Si nace en la primera semana sería 5 meses y 1 semana, ese bebé no sobrevive, es muy probable que no sobreviva. Cuando nace al final de la cuarta semana del 6º mes, ahí sí, ¿no? O sea, entendamos, un mes y 1 semana no es un solo bebé, ¿estamos? Entonces, miren, al final, en el 7º mes, se vuelven a separar. Como pueden observar, la cabeza ha crecido rápidamente y ya ha levantado la cabeza, ya no se está apoyando en esta eminencia hepatocardíaca. ¿Sí? Muy bien, ya no observamos los omites, salvo en las partes finales, ¿no? Los sacros, se puede observar, pero los dorsales ya no. Y la mano adopta ahora una posición de aplaudir, o sea, se dirige hacia adelante y una especie de aplaudir. En esta 7ª semana, los rayos digitales desaparecen por apoptosis, que es un mecanismo biológico de desarrollo embrionario. Apoptosis es muerte celular genéticamente programada. Si en este momento actúa un teratógeno, ¿qué podría causar? Que no desaparezca, falla la apoptosis y no desaparecerán los dedos digitales y el bebé nacerá con los dedos fusionados, lo que se llama SINDA. Y a nivel de los miembros inferiores, miren, aparecen ya los esbozos de los dedos que están unidos, o sea, recién aparecen los rayos digitales. La hernia va a continuar, nosotros seguimos en coma. Internamente, nuestros órganos y sistemas van a seguir desarrollando, creciendo y desarrollando. Término del periodo embrionario. Miren, una forma humana, una piel delgada todavía, no hay tejido graso, por eso es que podemos ver ya el esbozo, miren, de la costilla. Los dedos de los pies se van a separar en este momento, desaparece la coma, ¿no? Entonces, el embrión de lo que éramos, una membrana, una lámina o un embrión trilaminar plano, ahora hemos adquirido la forma humana. Por eso es que los procesos fisiológicos que caracterizan al periodo embrionario es la adquisición de la forma humana, que significa morfogénesis. La formación de los órganos y sistemas, por eso hablamos de organogénesis. Entonces, el periodo embrionario está caracterizado por la morfogénesis y la organogénesis. Por eso es que la acción de cualquier terapia
la morfología. Por eso hablamos de malformación. Malformaciones, cambios en la forma, son malformaciones más groseras, ¿no? Y dependiendo de la semana en la cual se ha actuado el teratógeno, será mucho más grave. Si actúa al inicio o al término de la cuarta semana, podemos decir que este bebé no va a tener brazos. Esa es una alteración grave, ¿no? Pero si altera, si se produce, se me ocurre a mí, después, en la sexta semana, lo que puede alterar de los miembros inferiores es su crecimiento, porque a la quinta ya está sectorizado, pues ya tiene mano, brazo y antebrazo, ¿no? Pero como se está actuando el teratógeno en la sexta o séptima semana, estos segmentos no van a crecer. Por eso es que ustedes han visto personas que tienen un brazo, tienen los 3 segmentos, pero es pequeño. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo más grave sería al término de la cuarta semana, donde no habrá brazos, ¿sí? Por eso es que la etapa crítica del desarrollo humano es el periodo embrionario, porque aquí se van a producir las malformaciones. ¿Estamos? Ahora, ¿qué factores teratogénicos pueden producir? Una gran variedad de factores del mismo ambiente, factores farmacológicos, o sea, químicos, ¿no? Los medicamentos. Por eso hay que saber dosificar y recetar qué medicamento en farmacología. Ustedes tienen profesores excelentes, les van a enseñar, aprovechen, ¿no? Puede ser también la falta de nutrición, una deficiente nutrición, o puede ser la falta de oxígeno, o puede ser enfermedades, ¿no? O sea, cualquier factor teratogénico que actúe en este periodo embrionario va a alterar la forma de nuestro cuerpo o de nuestros órganos. Pero eso no significa de que sí hay, por ejemplo, un absceso, un flemón es un absceso grande, ya les van en patología, les van a enseñar también, es un proceso infeccioso, tiene que ser resuelto en esa gestante. Ustedes tienen la obligación que cuando viene a la consulta una mujer sexualmente, en una etapa que puede ser sexualmente activa, siempre con mucho respeto preguntar, ¿está usted embarazada? No lo sé. ¿Cuándo ha sido su último periodo menstrual tal fecha? Usted tiene usted retraso, es probable que usted puede estar embarazada siempre y cuando pues sea sexualmente activa. Si no es sexualmente activa, pues no le van a decir usted está embarazada, ¿verdad? Entonces, y si sabe que está embarazada, ¿cuánto tiempo tiene? Si le dicen séptima semana, wow, está en la etapa embrionaria. Entonces mejor no le hago nada porque la anestesia le puede afectar. La anestesia no afecta. Lo que afecta es el estrés que tiene esa gestante, ¿no? Entonces ustedes tienen que medicar, porque eso es un factor teratogénico que puede producir alguna alteración en ese bebé. Tienen que usar un medicamento que esté comprobado que no sea teratógeno. Una dosis mínima, pero que tenga los efectos fisiológicos. Y un tiempo mínimo que también tenga efectos fisiológicos, o sea, que me resuelva. Si normalmente un medicamento lo debo tomar 7 días, bueno, hay un tiempo mínimo en el cual tiene efecto. Ya no me tomará 7 días, pero 5 días donde sí me va a resolver. Entonces ustedes tienen que aprender a medicar, pero tienen que resolver ese problema de la mamá, ¿ya? Entonces el periodo embrionario es la etapa crítica, pero no significa que nos ata las manos y no podamos actuar. Miren, ya tenemos una forma humana. La cara está completamente formada. Ya ustedes esto lo leen, por favor, o bueno,
Comprende de la 4ª a la 8ª semana los procesos fisiológicos, morfogénesis, que significa adquiere la forma, organogénesis, se forman los órganos, el embrión es vulnerable porque es la etapa crítica del desarrollo humano, ¿no? El crecimiento del sistema nervioso central, que es rápido, es la que obliga a curvarse a este embrión, ¿sí? Crece muy rápidamente en esta etapa, hemos dicho, y obviamente las regiones cambian de ubicación porque está creciendo. Miren ustedes un ejemplo claro, el corazón, que se estaba formando por delante o por encima de la boca y ahora ha cambiado de posición, ¿no? Aparecen los esbozos de casi todos los órganos y estructuras del cuerpo y el crecimiento y desarrollo es consecuencia de mecanismos biológicos que ahora lo vamos a ver. Y entramos al periodo fetal. ¿Alguna pregunta sobre el periodo embrionario, hijos? ¿Todo está claro? Bien, entramos al periodo fetal. Ya, cuando es de 8ª semana, ya somos un ser humano completamente formado. Lo único que nos falta es que nuestros órganos adquieran funcionamiento, ¿no? Que sigamos creciendo y aumentar de peso. Nada más, ¿no? Por eso es que en el periodo fetal lo que va a caracterizar es la función de los órganos. Pero para que pueda funcionar es necesario que se produzca la diferenciación de las células de los órganos, o sea, la histogénesis, origen de estos tejidos de cada uno de los órganos, porque si no se diferencia, no van a funcionar. Muy bien, vamos a ver entonces, ahora ya no podemos explicar semana por semana, sino mes por mes, porque ya no va a haber mayores cambios en realidad. Ya solamente vamos a aumentar de tamaño y de peso. Y es de tal manera que lo que se va a dar en el periodo fetal es el crecimiento y desarrollo. Pero este crecimiento y desarrollo está influenciado, está determinado por 3 factores que deben interactuar. La mamá, el medio ambiente, la placenta, que es donde nos estamos desarrollando, y su información genética, ¿no? De tal manera que nuestro peso y nuestra talla dependen de la interrelación de estos factores maternos, placentarios y la información que trae nuestras células, ¿verdad? Porque la mamá es la que, dependiendo de cómo se nutre ella, nos llegará a los nutrientes necesarios. Pero si la mamá no se nutre, ¿el bebé va a poder estar bien nutrido? No. Por lo tanto, su crecimiento y desarrollo se va a alterar. La placenta, si la placenta no está bien formada, acabo de decirles, puede formarse una mola hiatiforme o puede ejercer prematuramente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El bebé no va a crecer normalmente, no va a desarrollar normalmente. ¿Está claro? Pero estos factores, por favor, van a estar regulados, controlados. ¿Por quién? Por el potencial genético y los factores ambientales, ¿no? Porque la mamá puede estar muy bien, puede nutrirse muy bien, el ambiente puede ser el correcto, pero si la genética está alterada, ese bebé no va a crecer normalmente, ¿verdad? La genética puede estar muy bien, la mamá muy bien, pero el medio ambiente no es el correcto. Ya creo que les diste el ejemplo de una gestante que no fuma, pero vive en un ambiente de fumadoras, no es una fumadora pasiva. Esa nicotina va a afectar el crecimiento o puede afectar el crecimiento y desarrollo de este feto, ¿no? Entonces, los factores maternos, placentarios y nuestra información está regulada por el potencial genético y los factores ambientales. La genética no determina. La genética
determina solamente el 50%. Ustedes no son idénticos a los papás ni a sus mamás. Y si ustedes tienen un hermano gemelo, por ejemplo, los gemelos, si son criados en ambientes diferentes, el crecimiento y desarrollo no es lo mismo, a pesar de que tienen la misma información genética. ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿crecimiento y desarrollo es lo mismo, hijos? No. Crecimiento es aumento de la masa. El desarrollo es la complejidad que adquiere, en este caso el individuo, para poder desarrollar las funciones. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, una persona que ha llegado a un síndrome de Down o una persona con síndrome de Down que ha llegado a la edad adulta, ha crecido, ha aumentado de peso, ha crecido, pero sin embargo no ha desarrollado normalmente, no hay una maduración normal. Por eso es que sus funciones es diferente a una persona que no tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces son términos diferentes, pero sin embargo se complementan, ¿no? No puede haber desarrollo sin crecimiento. Muy bien, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo crece este nuevo ser? Hay 3 formas de crecimiento a nivel celular, por el incremento del número de células, que se llama hiperplasia, pero una hiperplasia normal, fisiológica, porque cuando esa hiperplasia es patológica, ya nos trae como consecuencia la formación de alteraciones, como un quiste, como una neoplasia maligna. El cáncer es una hiperplasia celular. Estas divisiones celulares, que normalmente se dan, ustedes lo saben por biología, es controlada. Hay hormonas que estimulan la proliferación celular o hay sustancias y también que van a inhibir, van a controlar las divisiones celulares. Por eso es que hay una teoría genética del cáncer, ¿no? Es una hiperplasia. También vamos a crecer por el incremento del tamaño celular. Obviamente cuando medimos 1 milímetro, nuestras células son minúsculas. Ahora nuestras células son mucho más grandes. Eso es lo que se conoce como hipertrofia, pero una hipertrofia fisiológica, porque puede haber también una hipertrofia patológica. ¿Estamos? Y también vamos a crecer porque la sustancia que se encuentra entre las células, que lo conocemos como una matriz extracelular, se va a ir incrementando, ¿no? Incremento de la matriz extracelular o intercelular. Y para que esto se produzca, para que las células aumenten en número, aumenten de tamaño, se incremente la matriz, necesitamos los nutrientes, la adquisición o captación de los elementos nutricionales. ¿Estamos? Y el desarrollo, que viene a ser adquisición de la capacidad funcional, pero para que podamos adquirir esta capacidad funcional, tenemos que haber crecido normalmente, ¿verdad? Todos los componentes celulares deben crecer normalmente, deben estar presentes. Entonces, esta adquisición de capacidad funcional de los órganos y sistemas también van a estar reguladas fisiológicamente. ¿Estamos? Por eso ustedes dicen, oh, qué inmaduros que son, porque hay otro término también, la madurez, ¿no? Maduración. Crecimiento, desarrollo y maduración son procesos que se superponen y que son interdependientes. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, nosotros, o el ser humano, se desarrolla en varios ambientes. Vamos a tener nosotros un microambiente, o sea, es como cuando nosotros vivimos en una casa, pero ¿dónde dormimos? ¿Dónde estamos más tiempo? En nuestra habitación. En este caso, el ambiente intrauterino
es el microambiente. ¿Estamos? Por eso es que cuando el útero no tiene una buena posición, el útero está mal, puede esa mujer no salir embarazada o puede salir embarazada, pero no permitir el crecimiento del bebé. Una endometriosis, por ejemplo, es una alteración del útero. El macroambiente, que es el ambiente materno. Nuestro útero y el útero está dentro de la mamá es el macroambiente, que también debe dar las condiciones ideales o necesarias para el crecimiento y desarrollo de ese bebé. Una mamá fumadora, drogadicta, alcohólica, trae consecuencias en el crecimiento y desarrollo, si es que sale embarazada, ¿no?, de su bebé. Y luego tenemos el cosmoambiente, que es el medio ambiente. Entonces, estos tres ambientes deben estar en condiciones ideales para un buen crecimiento y desarrollo del bebé. Muy bien, vamos a ver ahora. Muy bien, hablamos de que el número de células aumenta de tamaño, pero debe haber algo que esté estimulando ese crecimiento. Hay un factor de crecimiento, así como nosotros tenemos la hormona de crecimiento en la vida postnatal, que es muy importante, igualmente en la vida intrauterina tenemos una sustancia que es el factor insulínico, ¿no?, factor de crecimiento insulínico tipo 1. Todas las células de nuestro cuerpo durante nuestra etapa intrauterina tienen receptores para este factor de crecimiento. Y cuando este factor de crecimiento se une al receptor celular, estimula su metabolismo, ¿no? Estimula entonces el crecimiento, la proliferación. De tal manera que si hay una disminución de este factor de crecimiento, obviamente se va a alterar el crecimiento y desarrollo. Por eso les pongo aquí que tiene efecto mitógeno y anabólico. Mitógenos que van a dividirse, ¿verdad? Pero, o sea, todos los tejidos fetales tienen receptores, pero después el que va a tener importancia en nuestro crecimiento es la hormona del crecimiento. Las alteraciones entonces de este factor de crecimiento insulínico tipo 1 produce retardo en el crecimiento intrauterino o alteraciones. Bien, esta es nuestra morfología al término del periodo embrionario, ¿no? Y estamos completamente formados. ¿Qué es lo que va a pasar durante los meses siguientes? Y ya hablamos, como les digo, mes por mes. Al término del periodo embrionario, nosotros ya habíamos levantado nuestra cabecita, somos bien cabezones porque nuestro crecimiento cefálico es rápido. En el tercer mes de desarrollo, el crecimiento de la cabeza ya se va a hacer mucho más lento. ¿Por qué? Porque la cabeza pues no tiene la misma proporción que el resto de las porciones de nuestro organismo, ¿no? Vamos a ir viendo algunos cambios evidentes. Hemos dicho que la cara iniciaba su formación en el periodo embrionario. Al término del periodo embrionario ya está formado. En este tercer mes, la cara se va a ir afinando, se afina, porque al término del periodo embrionario tenemos una cara ancha, ¿no? Casi no observamos el cuello, porque el pabellón auricular, que todavía sigue bajo, prácticamente está en el cuello en el periodo embrionario. Aquí ya va a ir ascendiendo, ¿sí? La cara entonces está mucho más afinada, los párpados se han fusionado, ya se fusionan en este tercer mes, que les pongo ahí, la ancha, sí se fusiona, ¿no? Las orejas de inserción baja. Ahora es más evidente la formación de los huesos, o sea, aparecen más los centros de osificación. No es que recién aparezcan. ¿Por qué? Porque los huesos de la cara, los maxilares, han empezado a formarse a la sexta semana.
pero en el resto del cuerpo ya es más evidente la formación de los huesos. ¿Por qué? Porque aparece el centro de ossificación, ¿no? En estos huesos largos, ¿sí? El hígado ha crecido hasta este tercer mes, pero hasta la 9ª semana, rápidamente. A partir de aquí ya deja de crecer rápidamente. Su crecimiento es más lento, muy lento, porque a la 9ª semana alcanza ya su proporción, el tamaño proporcional de un adulto. O sea, comparando nuestro hígado con nuestro tamaño, está en proporción. Igualmente aquí ya la proporción es proporcional a su cuerpo. ¿Estamos? De tal manera que las asas intestinales que se encontraban aquí en el cordón umbilical van a regresar hacia la cavidad abdominal, porque la cavidad abdominal está creciendo, el hígado deja de crecer rápidamente, entonces hay espacio. La región pélvica, como ustedes pueden ver, miren, es de menor proporción, no tiene la misma proporción que el resto de los segmentos de nuestro cuerpo. El hígado, que había iniciado su formación, sigue siendo ahora el centro principal de la hematopoiesis, porque el saco vitelino hace rato que había dejado de tener importancia, ¿sí? Y empieza a formarse ya la orina. Los metanefrios, que son los riñones definitivos, empiezan ya a secretar, a formar orina, y el bebé empieza a miccionar. Esta orina, que es agua, está exenta de desechos metabólicos, aporta para el líquido amniótico en nuestra pecera donde estamos creciendo, porque puede haber alteración del riñón y de repente los uréteres fusionados o no se forma un riñón, de tal manera que va a haber una menor cantidad de orina y por lo tanto menor cantidad de líquido amniótico. Eso es lo que se llama una oligohidramnios. 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 ¿Cuál es el problema? Que haya poco líquido amniótico, que el feto o el bebé no va a tener espacio para moverse. Y como siempre a veces hay contracciones, los tejidos anexos pueden adherirse al cuerpo del bebé, del fetito, y producir alteraciones. Entonces, no es conveniente oligohidramnios. Y al revés puede haber una polihidramnios. Por eso que hay gestantes que tienen un vientre muy grande, ¿no? Porque probablemente tengan polihidramnios, ¿no? Que le facilita al bebé, puede nadar tranquilamente, pero sí pues debe ser incómodo para la mamá, ¿no? Entonces ya empieza a funcionar nuestro sistema urinario. Es más, también se dice que a partir del tercer mes puede el hígado ya secretar bilis, aunque algunos dicen a partir del 4º mes. El hígado entonces empieza a secretar bilis a partir del tercer o 4º mes, al igual que el páncreas empieza a secretar insulina, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, miren, a las 10 semanas, o sea, 2 meses y medio, miren los piececitos del bebé. Parece las manos de uno de sus padres, parece un gigante, ¿no? 4º mes de vida intrauterina. Obviamente, nuestros sistemas siguen desarrollándose, pero lo más faltante es el crecimiento más lento de la cabeza del bebé, que ya va guardando proporción con nuestro cuerpo, aunque la versión pélvica, como pueden ver aquí, todavía tiene un crecimiento menor. A nivel del cráneo ya empieza a observarse el patrón de la emergencia del cabello.
como ahí se forma el patrón del cabello. Es lo mismo que cuando van a sembrar, ustedes han visto, forman unos surcos, ¿no? Significa que ahí van a brotar los arbolitos o qué sé yo, las plantitas. Igualito a eso se refiere cuando hablamos, se forma el patrón de la emergencia del cabello. Todavía no hay cabello, pero ya vemos que se está formando los lugares donde va a brotar el cabello. ¿Estamos? El pabellón auricular va a seguir ascendiendo. La cara obviamente se ha afinado más, ¿no? El pabellón, para poder ubicarse casi a nivel del ojo, ¿no? Y como todo el encéfalo crece rápidamente, todo está rotando, chicos. Cuando terminamos el periodo embrionario, nuestros ojos están completamente separados. El pabellón, el espacio interorbicario es muy amplio, pero el crecimiento del encéfalo es que hace rotar. Y aquí ya tenemos nosotros los ojos más frontales en su posición definitiva, ¿no es cierto? Internamente lo importante aquí es que el sistema nervioso central ya empieza a mielinizarse. Quiere decir que ya está adquiriendo función. Es por eso que los movimientos peristálticos ya empiezan a producirse en el sistema digestivo del bebé y por eso empieza ya la deglución verdadera. Aunque todavía es inmadura, pero es una deglución verdadera, producto del movimiento de nuestro sistema digestivo. Porque inicialmente está pasando el líquido amniótico, pero simplemente es porque se rompió la membrana bucofaríngea, entonces hay un pasaje, pasa simplemente el líquido amniótico, por aquí no. Ya esos movimientos hacen que permita que ingrese o no ingrese. Por eso decimos que se establece ya la deglución. Una deglución inmadura, pero hay deglución. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está empezando ya a madurar. Se ha mielinizado o ha empezado a mielinizarse el cerebelo, ¿no? Y el cerebelo sabemos que la función es... ¿Cuál es la función del cerebelo? El equilibrio, el movimiento. Por eso es que ahora, si bien es cierto, durante el periodo embrionario hay ligeros movimientos del embrión, pero no son percibidos por la mamá. Aunque a la mujer, cuando le dicen está embarazada, ya desde el segundo día que le dijeron ya siente que se mueve. Mentira. Recién a partir del 5º mes son percibidos los movimientos del feto. ¿Por qué? Porque en el 4º mes se ha empezado a mielinizarse el cerebelo. ¿Estamos? Entonces, 4º mes hay cosas que no les pongo ya ahí. 4º mes, la deglución inmadura, porque ya se están dando los movimientos peristálticos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebelo ha empezado a mielinizar. Pero todavía hay una desproporción, como pueden ver ustedes en los segmentos del cuerpo, por esta región pélvica. 5º mes de vida intrauterina. Hasta el 4º mes, nuestro crecimiento todavía tiene cierta velocidad. Por eso vamos a decir, otro dicho van a leer, que la etapa fetal comprende dos subetapas. Una primera etapa en la cual hay un crecimiento todavía rápido, pero una segunda etapa donde el crecimiento es lento y más bien vamos a aumentar de peso. A partir del 5º mes el crecimiento se va a hacer mucho más lento, ya no es tan rápido. Y es por eso, miren, que en este mes ya, miren, la región pélvica guarda equilibrio, proporción con el resto de los segmentos del cuerpo. Como se había formado en el 4º mes el patrón, ahora en el 5º mes ya van a emerger el cabello. Todo el cuerpo en realidad es cubierto por un pelo delgadito llamado la
son vellitos delgaditos. El cabello del bebé tampoco es como el cabello. Bueno, no sé si le dijeron en teoría, pero el cabello tiene etapas, hay tipos de cabello sobre ellos, ¿no? Entonces cubre a todo el cuerpo, que es la nube. No les he dicho, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas han empezado a formarse desde meses anteriores, y es por eso que en este quinto mes las glándulas sebáceas ya están secretando su sebo, y ese sebo queda atrapado en el anubo, en los vellitos. Y como la piel, ahorita ya tiene más capas la piel, las células superficiales se desprenden, hay una descamación, es normal. Todo epitelio hemos dicho que se renueva, se está regenerando permanentemente. De tal manera que esas células descamadas quedan atrapadas en el sebo, en el cuerpo, en el sebo del cuerpo del bebé. De tal manera que células descamadas, los vellos, el sebo y moléculas de líquido amniótico que quedan atrapadas aquí van a formar como una especie de requesón o queso molido que va a cubrir a todo el cuerpo del bebé, lo que se conoce, le pongo aquí, miren, como el vermis gaseoso, ¿no? Vermis gaseoso. ¿Por qué se forma, por qué lo cubre el vermis gaseoso? Para poderlo proteger del líquido amniótico, porque estamos creciendo en un medio acuoso, porque si nosotros colocamos nuestra mano en un medio acuoso, ni siquiera a los meses, a las horas, sacamos y ya va a estar completamente arrugado. Por eso es que se cubre del vermis gaseoso. Pero este vermis gaseoso, por si no olvido, en las últimas semanas se van a ir desprendiendo, de tal manera que el bebé nace ligeramente limpio, ¿no? Y a veces nace con restos del vermis gaseoso, y las obstetrices o las enfermeras que participan se echan este vermis gaseoso porque actúa como un antienvejecimiento y tiene lógica, porque este vermis gaseoso está impregnado de hormonas. Por eso es que se utiliza. Ahora, ustedes han escuchado hasta el semen para evitar el envejecimiento. Están utilizando el semen del salmón, ¿no? ¿Por qué? Porque el semen también tiene sustancias benéficas, tiene hormonas, ¿no? Muy bien. Ahora, de ahí puede ser que sea verdad, no lo sé, pero sí tiene una base lógica, un fundamento teórico que sí tiene hormonas. Entonces se cubre del vermis gaseoso. Muy bien. Pero sigue siendo todavía una piel translúcida. Estamos creciendo en agua de tal manera que esa agua tiene una temperatura. Y es por eso que a partir de este mes empieza a formarse la grasa parda. ¿Cuál es la función de la grasa, hijos? Mantener el cabello, que no se vaya a regular la temperatura. ¿Cómo? Regula la temperatura, genera energía, ¿no es cierto? Acá hablamos porque es una reserva energética, ¿no? La grasa parda, ¿por qué se llama grasa parda? Nosotros sabemos que nuestros adipocitos, o las células adiposas, tienen triglicéridos, pero esa célula no tiene mitocondrias, está rellena de triglicéridos. En cambio, la grasa parda, lo que tienen las ballenas, los que viven en ambientes frígidos, ¿no? En la Antártida, tienen grasa parda. Esas células adiposas sí tienen mitocondrias. Ustedes saben que en las mitocondrias se genera el ATP, y cuando se transfiere de citocromo a citocromo los equivalentes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se genera calor. Por eso es que cuando uno tiene fiebre, la fosforilación oxidativa se acelera, hay desprendimiento de calor. Entonces miren, a partir del quinto mes se forma la grasa parda. ¿Para qué? Para generar calor, porque nos estamos desarrollando en un ambiente líquido. Pero no se forma en todo el cuerpo, en algunas zonas, como son en la región perirenal y en la región retroesternal.
Y llegamos al sexto mes. Al sexto mes. Miren al bebé. Miren, ustedes pueden, ya el pelo había empezado a aparecer en el quinto mes, de tal manera que en el sexto mes es mucho más evidente. Las cejas, observen ustedes, miren, le parece un viejito. Aquí está impregnado de la grasa parda. Parece un viejito porque todavía no ha aumentado de peso, la piel es translúcida y está como arrugadita, ¿no? Arrugada, hasta que aumentamos de peso. A partir del sexto mes vamos a aumentar de peso. El crecimiento sigue siendo lento, sobre todo el de la cabeza. Todos nuestros sistemas están desarrollándose, pero aquí hay un sistema, el sistema nervioso obviamente estará mucho más desarrollado. Por eso es que nuestros órganos y sistemas ya pueden ir, se están preparando para funcionar independientemente. Y uno de ellos es el sistema respiratorio. Ya hay movimientos, el feto ya está empezando a desarrollar movimientos respiratorios. El diafragma está aprendiendo a respirar porque nadie les enseña, hijos, y cuando nace tiene que respirar. Son reflejos incondicionados que aparecieron espontáneamente. Entonces, a partir del sexto mes ya empieza a desarrollar movimientos respiratorios. ¿Significa que entra el líquido amniótico al sistema respiratorio? Sí. ¿Pero por qué no hace daño? Porque en este mes las células de los alvéolos, ¿no? O las células de este sistema respiratorio empiezan a secretar sustancia surfactante, ¿no? Que es una grasa. Entonces reviste los alvéolos, reviste las estructuras del pulmón y evita que el agua pueda pasar. Por eso es que al momento del nacimiento sus pulmoncitos deben estar llenos de agua. Cuando pasan por el canal del parto, el tórax del bebé es mucho más grande que el canal del parto. Entonces cuando pasa, presiona el tórax y va botando el líquido amniótico. Y por eso es que lo ponen de cabeza para que siga botando el líquido amniótico. Y finalmente lo van a aspirar. De esta manera tratan de eliminar el líquido amniótico que pueda encontrarse en el sistema respiratorio. Por eso es que la sustancia surfactante es fundamental para la supervivencia del bebé. Si ese pulmón no secreta sustancia surfactante, al momento que nace no se expanden los alvéolos y no va a respirar ese bebé, en consecuencia va a morir, ¿no? Y se dan esos movimientos gracias a que el sistema nervioso puede controlar estos movimientos respiratorios. Entonces, un feto de 6 meses puede sobrevivir sin anestesia. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central puede controlar estos movimientos, ya generar y controlar los movimientos respiratorios, y porque el pulmón ha empezado a secretar sustancia surfactante. Pero esto va a depender también, recuerden, son datos promedios. Si ese feto de 6 meses aún no ha empezado a secretar sustancias surfactantes o ha secretado muy poco, ese bebé no sobrevive. Pero si ha secretado lo suficiente, entonces sí va a sobrevivir, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a formarse el tejido celular subcutáneo, lo que significa que vamos a empezar a crecer. El hígado sigue siendo un centro principal de la hematopoiesis, pero a partir de este mes va a ir disminuyendo y es la médula ósea la que va a empezar a formar las células sanguíneas, va a desarrollar la función hematopoietica. El hígado, el vaso también en el cuarto mes, mira, hay cosas que me olvido, el vaso en el cuarto mes también cumple función hematopoietica. El vaso sí deja de tener función ahora y el hígado todavía continúa hasta que disminuye. Pero si en la vida postnatal hay problemas de la médula ósea, el hígado puede producir células sanguíneas porque desarrolló durante su crecimiento y desarrollo esta función. No es normal, pero puede hacerlo, ¿ya? Entonces empezamos a aumentar de peso y en las manos
empiezan a aparecer las uñitas, ya las uñas. Todavía siempre lo del pie siempre va retrasado, ¿sí? Entonces, puede sobrevivir este bebé si nace en este mes. Séptimo mes ya estamos, y el bebé puede nacer en el momento que quiera. ¿Cuáles los cambios más notorios? Que el bebé empieza a desarrollar ciertas funciones, como es, miren, este parte del bebé. Está preparándose para poder funcionar los senos de la mamá y poder sentir. Nadie le enseñó. Espontáneamente empiezan a succionar. Ya reglute desde el 4º mes, ¿se dan cuenta? Ya empiezan a tener movimientos respiratorios desde el 6º mes. Son reflejos incondicionados que nadie le enseña. El aumento de peso es mayor aquí, aparece la bolita de Bichat, ¿no? Por eso es que los bebés nacen pues con una carita rechonchita, ¿no? Y, o sea, lo hace redonda, pero algunas personas pues se las sacan para poder afinar. Ahora es frecuente eso, ¿no? Poder afinar o adelgazar la amplitud de la cara, ¿no? Entonces, lo importante es saber que puede sobrevivir en cualquier momento si nace a partir de esta fecha sin ningún problema. 8 meses, miren, al 7º mes, ya ven, así me olvido, ya se separaron los partos, ¿no? De tal manera que este bebé puede o tiene etapas de estar dormido, los párpados cerrados, simplemente habla. Estos datos son importantes para nosotros, simplemente para tener una cultura médica, pero esto es importante para los psicólogos, aquellos que hacen estimulación central, ¿no? Por ejemplo, a partir del 8º mes, ya este bebé puede, se dice que responde a estímulos luminosos. El oído todavía no está muy bien desarrollado, porque el conducto auditivo externo está todavía taponado por un tapón meatal, ¿no? Por eso es que cuando se van a estimulación temprana y les engañan a pesar que no saben, le hacen escuchar música, le hacen una serie de cosas, pero el bebé todavía no puede hablar. Entonces, la evolución de cómo va desarrollándose el nuevo ser es que nos permite determinar realmente a qué estímulos va respondiendo este bebé. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya aquí pues, el aumento de peso es mayor en estas últimas semanas. Pueden hacer. Feto a término, observen ustedes. Miren, gordito. Pero obviamente siempre y cuando los factores maternos, ambientales, genéticos hayan sido el correcto. Porque si no, puede haber un retardo del crecimiento intrauterino y el bebé nacer chiquito y flaquito. Algunas conclusiones: lo que caracteriza, ya lo hemos dicho, al periodo fetal es la función, pero para ello tiene que haber una diferenciación de sus tejidos, de sus células, por eso hablamos de histogénesis. Por lo tanto, las células, los órganos empiezan a funcionar. El crecimiento en esta etapa fetal será durante los primeros meses, ¿no? Hasta el 4º mes. Después ya va a ir disminuyendo y lo que va a haber es un aumento de peso, sobre todo en las últimas semanas. Y el crecimiento obviamente es diferencial, por eso es que hay órganos de diferentes o zonas de diferentes tamaños. Muy bien. ¿Cuánto dura el embarazo? Aquí no son meses calendarios, 30, 31 días, no. Son meses lunares de 28 días. Por eso decimos que el embarazo lo contabilizamos 38 o 40 semanas, dependiendo del punto de inicio que tomemos en consideración. Por eso hablamos de una edad gestacional, ¿no? Y una edad fetal o edad real. Tenemos 2 puntos
puntos para tomar en consideración para poder determinar el cálculo, la fecha probable del parto. Uno es el último periodo menstrual, el primer día del último periodo menstrual, no cuando terminó de menstruar. Imaginémonos que fue, no sé, el 15 de diciembre o 15 de noviembre. Ahí inició y ese dato se toma en consideración. Pero, miren, hay otro que es el de la ovulación, que se produce 2 semanas después, 14 días, ¿no es cierto? Si hemos dicho 15 de diciembre, el inicio del periodo menstrual, su fecha de ovulación, ¿cuándo sería? El 29 de diciembre. Si nosotros tomamos en consideración esto, me va a dar la edad gestacional. Pero si tomo como punto a partir de acá, esto me va a dar la edad fetal o la edad real, porque aquí inició su vida el bebé. ¿Se dan cuenta? Por eso es que a veces hay confusiones, ¿no?, en el cálculo de la edad, pero bueno, variaciones de unos días. Ahora, los ginecólogos emplean una fórmula. Hay varias fórmulas en realidad, ¿no? Pero la que más se emplea es la fórmula de Naegel, ¿no? En donde dice, donde se toma en cuenta la fecha probable o la fecha del último periodo menstrual, ¿no? Entonces la fórmula es UPM, que parece la universidad, ¿no es cierto?, más 7 días, más 3 meses, más 12 meses, menos 3 meses. Eso me da la fecha probable del parto, pero no es la edad del bebé, sino la edad gestacional. Si, por ejemplo, a ver, calculemos, hemos dicho el 15 del 12, más 7 días, van reemplazando, 15 más 7 serían aquí 22, ¿no? 22 de diciembre, más 12 meses, aquí sería de estos, vamos a ponerle 25, del año 25, 2025. Aquí sería más 12 meses, sería el 22 del 2026. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ya. Menos 3 meses, diciembre, noviembre, octubre. ¿No es cierto? ¿Estamos así correctos? Septiembre. Ay, no, me olvidamos. Bueno, ya, menos 3 meses ya. Sería el 22 ¿de qué? Del 9, ¿no? 22 del 9 o del septiembre. Esa sería la fecha probable del parto. ¿Ya? Más o menos 1 o 2 días. Esa es la fecha probable del parto. Siempre y cuando, obviamente, haya un buen dato. Pero si yo les dijera, porque el examen podría antes, pregúntenle cómo eran mis exámenes al doctor Elías, al doctor Heriberto, al doctor Chumpitas, cómo eran mis exámenes. Por eso dicen que ahora soy Papá Noel o Mamá Noel. Ay, perdón. Miren, por ejemplo, ya, si yo les digo, la señora Pérez, su última fecha, el primer día de su último periodo menstrual fue el 15 de diciembre de 2025, ¿no? Calcule usted al momento para que sea mucho más fácil. A ver, déjenme ver. Ya, les podría hacer la pregunta. Diga usted la fecha probable
del inicio de la implantación del nuevo ser? ¿Cuál sería su respuesta? Fue el 15 del 12 fue su último periodo menstrual, ¿no es cierto? Y yo quiero que me digan, ¿cuándo inició la implantación ese bebé? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? A ver, niña, usted. ¿19 de qué? El 19 de diciembre. El 2 de enero. A ver, vamos a ver, del 26. Me dicen que es el 15 del 12, su último periodo, de tal manera que este bebé inició su formación el 29. ¿Cuándo inicia la implantación un bebé? Sí. A los 7 días. Entonces 29 más 7. Sí, 5. ¿Se dan cuenta? Entonces así es como va empezando. Porque es la cosa, lo que yo quiero es que ustedes, y son excelentes profesores, porque han desarrollado esas habilidades, esas capacidades de análisis, de observación, de deducción, de todo. Eso es lo que yo quiero decir. Muy bien, entonces, pero hay una serie de fórmulas y el más usado, como les digo, es el de Nash, ¿no? Entonces, ¿por qué es 38 semanas la edad real? Porque estamos tomando desde la ovulación, que son 2 semanas después del inicio de su menstruación. En cambio, en la edad gestacional son 40 semanas porque ese fue el inicio de su último periodo menstrual, ¿no? Estamos tomando en consideración. Aquí tenemos, miren, el momento del parto, ¿no? Restos del vermis gaseoso. Nació el bebé y el cordón umbilical se corta a una distancia de la pared, de la superficie del cuerpo, para evitar el corte de alguna asa intestinal que puede haberse quedado, ¿no? O sea, es por prevención. No tiene nada que ver, hijo, con el tamaño del órgano viril. ¿Estamos? Muy bien. Miren, ahí está nuestro bello bebé. Con sus factores. ¿Por qué este bello bebé? Porque los factores que influyen o determinan la forma de crecimiento y desarrollo han sido los ideales, ¿no? Ahora, pero este crecimiento y desarrollo, hemos dicho, es producto de mecanismos biológicos de desarrollo embrionario. ¿Cuáles son esos mecanismos biológicos? Y sobre estos mecanismos biológicos, hijos, actúa ya sea la genética o el factor ambiental. Consecuencia, una malformación. Tenemos aquí, lo hemos ido mencionando, primero empecemos con esto, con las divisiones celulares, ¿no? O proliferación celular. ¿Qué me produce la proliferación celular? El crecimiento de este nuevo ser, ¿no? De tal manera que si un factor teratogénico altera la proliferación celular, vamos a tener alteraciones en el tamaño de ese bebé, ¿no? Por ejemplo, los liliputienses, obviamente eso es genético. ¿Sabemos lo que es liliputienses? ¿Estoy hablando? Ajá, los chiquititos, ¿no? Pues normal todo, pero de tamaño pequeño. Eso es genético. La genética está inhibiendo las divisiones celulares. ¿Cómo es que pueden actuar? Ustedes ya saben, por biología, ya les he dicho que hay sustancias que estimulan las divisiones celulares, hay sustancias que controlan, inhiben las divisiones celulares. Una de ellas son las chalonas, ¿verdad? Son proteínas. Por eso es que las proteínas son las macromoléculas más importantes, porque son las más versátiles. Lo único que lleva, la única información que lleva el ADN, no es que dice, no está ahí en código Morse o en papelitos, que sea chatito, que sea bonito, que sea negro, que sea blanco. No. Lo único que lleva el ADN de información es. Voy a ver,
que son una buena promoción, que voy a decir un error, que estén desaprobados, pero al final me van a hacer creer que el doctor Gálvez tenía la razón. Lo único que lleva el ADN es la información para la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, las proteínas son las moléculas más versátiles porque cumplen una infinidad de funciones. Ahorita estamos hablando de proteínas que pueden estimular o inhibir la proliferación celular, ¿no? Muy bien. Y eso puede suceder en órganos, ¿no? Puede ser un macro hígado, un corazón grande o un corazón o hígado pequeño. O sea, puede alterar todo o puede alterar el crecimiento de algunas estructuras. Lo otro, la diferenciación celular. Recuerden que nosotros nos originamos a partir de una sola célula y las células hijas, hemos dicho que el concepto de división celular, son idénticas a la mamá. Como una célula o muchas células con la misma forma van a desarrollar distintas funciones de lo que sea. Por eso hay una diferenciación celular. La diferenciación celular son los cambios que se producen morfológicos, bioquímicos, fisiológicos que se producen en una célula para poder desarrollar su función, ¿no? Ahora, si se altera la diferenciación celular, esa célula o ese órgano no va a cumplir la función. Por eso que, por ejemplo, un ejemplo claro, cuando nosotros hablamos de idiotas, ¿no? Aunque ahora el insulto de las mujeres es igualito que el de los hombres, ¿no? Tienen un lenguaje muy florido, pero en mi época el insulto más grave era idiota. ¿De dónde viene idiota? De idiocia congénita. ¿Y qué es la idiocia congénita? Es el máximo grado de imbecilidad. De tal manera que cuando ustedes le dicen idiota, le dicen imbéciles a la máxima potencia. De la diferenciación celular es alteración, y ese mecanismo biológico se alterará la función. Otro mecanismo biológico, la motilidad celular, o sea, movimientos celulares. Las células embrionarias migran, pero no solamente es patrimonio estos mecanismos biológicos de nuestra vida intrauterina, también en nuestra vida postnatal se da. Si hay una fractura, células van a migrar para solucionar esa fractura. Son mecanismos biológicos que dirigen nuestro crecimiento y desarrollo, fundamentales en esta etapa intrauterina y también en la vida postnatal. Entonces, la motilidad celular es la migración celular. De tal manera, ya ustedes han visto, los dos tubos cardíacos que se van a unir, que se van a flexionar, ¿no? Hay una migración. De tal manera que la alteración de la migración celular va a tener como consecuencia órganos ectópicos, o sea, órganos en una posición diferente. Podemos tener una premolar en la parte anterior, un canino en la parte posterior, ¿no? ¿Qué se alteró? En el intestino, por ejemplo, el sistema digestivo, la asa intestinal rota. Si rota al revés, se va a formar, pero en una posición diferente. ¿Ya está? ¿Está cortada? Ya, ahorita. Y la muerte celular, la apoptosis, que es muerte celular genéticamente programada. La alteración de este mecanismo, presten atención aquí, la alteración de este mecanismo que va a producir persistencia de células embrionarias. Y estas células embrionarias, si persisten en la vida postnatal, pueden generar estructuras supranumerarias o pueden producir neoplasia. La neoplasia no solamente es maligna, sino también puede ser benigna, como un quiste. Hay bebés que nacen con dientecitos. ¿Qué se alteró? La apoptosis, ¿no? Y la inducción celular, que es la interacción entre dos células o dos tejidos, donde una le ordena a la otra para que produzca un cambio. Hemos visto, notocorda induce al ectodemo para que inicie la formación del sistema nervioso central. Si falla la inducción celular,
formarse también supernumerarios, o sea, un exceso de culturas o de órganos. ¿Está claro? Entonces, miren, estos mecanismos biológicos son los que se dan durante nuestro crecimiento y desarrollo, dirigen nuestro crecimiento y desarrollo. La alteración de estos mecanismos biológicos va a producir las malformaciones, de tal manera que el factor genético y el factor ambiental producen malformaciones. ¿Por qué? Porque alteran estos mecanismos biológicos del desarrollo embrionario, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, alteraciones en la cara, las hendiduras labiales, que lo vamos a ver el próximo semestre. ¿Qué se alteró? Puede haberse alterado la migración celular, la proliferación celular, ya lo veremos. Hay malformaciones, las malformaciones así de forma se dan más en la vida, en el periodo embrionario, pero las malformaciones o alteraciones, de función se dan en el periodo fetal, porque está alterando la diferenciación celular, ¿no? Mire, por ejemplo, el gato es un factor ambiental nocivo, ¿no? Porque puede producir histoplasmosis y esta histoplasmosis provocar problemas oculares. Quiere decir que todo el desarrollo intrauterino debemos tener cuidado, pero mucho más cuidado en la etapa embrionaria, que es donde se están formando, están iniciando su formación. En la etapa fetal lo que hacemos es crecer y funcionar. Entonces, si el factor teratogénico actúa en la etapa fetal, altera más la función de su forma. ¿Sí? Muy bien, hijos, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien, nos acomodamos para el paso. Acomódense.